Uno y al aire. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz noche para todos ustedes. Qué placer poderlos tener por estos lados, qué placer poderlos saludar y qué placer poderles decir un feliz jueves, una feliz noche a cada uno de los que poco a poco va a ir llegando a nuestra cita de todos los jueves y bueno, compartir un poco de estos temas tan interesantes que cada uno de nuestros seguidores siempre nos está planteando, siempre nos está aportando y bueno, también hacen parte de cantidad de personas que siempre nos están acompañando. Así que para todos ustedes, la Lola 0314 ya se une con nosotros nuestra invitada del día de hoy, Egnitalin 79, también una feliz noche para ti y todos los que poco a poco van llegando. Los vamos a dar una esperita para que vayan llegando, se vayan acomodando, se vayan entonces ya metiendo de lleno en lo que será nuestro tema de hoy. Un placer poderlos tener por acá. Espero que hayan tenido un día agradable, espero que la hayan pasado muy bien. Mucho calor está haciendo en Cali en estos días, sí, mucho calor, bastante sol, pero bueno, lo importante es que estamos nosotros listos y preparados para compartir otra noche de temas con cada uno de ustedes. Viviana Cardona Cabrera, también bienvenida para ti y para todos los que también van alistando sus preguntas, sus comentarios, para ti Adri también que se une con nosotros, todos los que también con sus anécdotas nos van dando sus aportes importantísimos a estas charlas con Pipe que tienen hoy de invitada a la doctora Mabel Rojas, a la cual le vamos a dar el respectivo. Así que ya listos y preparados para arrancar este live de hoy, para hacer un complemento de lo que hablamos la semana pasada y sin más preámbulos saludamos a nuestra invitada de todos los jueves, agradeciéndole por su tiempo, por su espacio y por compartir con nosotros. Mabel, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Hola Pipe, ¿me escuchas bien ahí? Perfecto, Mabel, te escucho muy bien. Muy bien, yo también te escucho perfecto. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Yo creo que bien, por acá llega Paito 2055, Carolina Yo Herrera, Paito 2055 nos envió una solicitud, pero no sé si de pronto se le fue o no sé si de pronto quiere hablar con nosotros. Bueno, los que quieran hablar con nosotros ya saben que la mejor manera para que estén muy pendientes y muy atentos es en la parte inferior derecha van a encontrar una cajita con una incógnita de preguntas. Ahí pueden dar su aporte, ustedes pueden hacer sus preguntas, pueden, si no quieren que todo el mundo vea la pregunta, lo pueden hacer ahí, que con todo el gusto mantenemos la reserva de cada uno de nuestros seguidores. Y si lo quieren hacer en la parte del muro, pues pueden entrar con nosotros. Mabel, ¿cómo ha estado tu semana? Estaba comentando que estos días han estado bastante calientes en Cali, ¿o no? Correcto. Gracias a la vida nosotros tenemos el consultorio en un sector, en una cuadra donde hay demasiados árboles. De hecho, mi consultorio queda debajo de varios árboles que le hacen mucha sombra y eso nos facilita tener como nuestro aire acondicionado natural. Pero sí, la verdad es que tenemos mucho calor en la ciudad de Cali y eso aumenta un poco también los niveles de estrés en algunas personas. Pienso muchísimo sobre todo los que trabajan en los semáforos, ¿no? Son personas que el asfalto mismo triplica ese calor porque el sol pega directo. Entonces, bueno, agradecida por poder trabajar bajo techo y con muchos árboles alrededor. Bueno, yo creo que nada mejor que tener la naturaleza de compañía y tener también esa conexión que es importante, que siempre debemos tenerla en algún momento de nuestras vidas con la madre tierra y con cada uno de los elementos que nos rodean. Ya nuestros seguidores saben un poco de lo que hemos venido hablando esta última semana. La semana pasada hacemos de pronto un pequeño flashback de lo que hablamos, que tratamos el tema de los traumas emocionales y eso viene a complementar mucho la parte del tema del día de hoy para diferenciar y también para referenciar muchísimo lo que son las enfermedades emocionales. Saludando a Dani QCH22. Mabel, hagamos entonces esta introducción. Hablamos de los traumas, hablamos de las enfermedades, volvamos a diferenciar estos dos términos y cómo entonces entran las enfermedades emocionales a ser bastante importantes de tratar en nuestra vida. Ok, la semana pasada estuvimos hablando de trauma. Trauma es un impacto, es un evento que genera una impronta o una huella en mi cerebro y de ahí se desencadenan algunos síntomas. Hoy vamos a hablar de enfermedades, o sea, después de ese trauma, que puede ser consciente o no en mi vida, se pueden desarrollar unos síntomas, unas enfermedades. Nuestras células son como microuniversos que son tan sensibles que constantemente están recibiendo, son como receptores. Nuestras células reciben todo lo que estamos viviendo, bueno o malo. Por eso es que cuando estamos tranquilos
pues digamos que nuestro ánimo y nuestra salud puede estar relativamente bien. Pero si no tenemos mucha salud, si no estamos tan tranquilos, es el cuerpo hablándonos. Entonces hoy vamos a hablar de esas enfermedades o esos síntomas emocionales, o sea, enfermedad es un daño y enfermedad emocional es un daño provocado por una emoción que no he resuelto, porque no la he identificado o porque no soy tan consciente realmente de ello. Esa es la diferencia. El trauma es un evento que causa unos síntomas y los síntomas, de acuerdo a como yo lo interprete, se me puede volver una enfermedad. De eso vamos a hablar hoy. Entonces podríamos decir que las enfermedades emocionales son la consecuencia o el complemento de haber arrancado por un trauma emocional. Correcto, después de un choque emocional podemos desarrollar cefaleas tensionales, podemos desarrollar problemas gástricos. ¿Y de dónde salió eso? De un síntoma o de un estado emocional que no hemos terminado de resolver o de gestionar. A ver, yo tengo una inquietud y esto como para arrancar ya con nuestro tema de hoy. Hay personas que se les denomina hipocondríacas. Me corrige si de pronto me equivoco a nivel de la definición, que vendría siendo como las personas que se meten a la cabeza que sufren de algo y como que terminan padeciéndolo o terminan generando ese dolor o esa aflicción. ¿Eso podríamos incluirlo en este mundo de las enfermedades emocionales? Sí, porque finalmente la hipocondria o la persona hipocondríaca lo que ha desarrollado es una serie de síntomas que no necesariamente son imaginarios, pero no tienen un origen biológico. Entonces hacen exámenes, todo está bien y esta persona probablemente está tan agobiada emocionalmente. Las emociones más comunes en este caso son la tristeza y la frustración. Personas con una tristeza o una frustración no gestionada pueden desarrollar una hipocondria, o sea, empiezan a sentirse enfermos todo el tiempo, débiles todo el tiempo, se sienten decaídos, les duele hasta la uña y muchísimas veces, por ejemplo, antes se creía que a toda la que le dolía el cuerpo, sobre todo a mujeres, era muy común en mujeres, era hipocondria, pero hoy en día se ha descubierto que muchas veces se confundía una persona hipocondríaca con la fibromialgia, un dolor real, un dolor que incluso puede incapacitar a una persona. Se da más en el género femenino. ¿Por qué? Porque las mujeres hormonalmente están más propensas a tener un abanico de emociones. Los hombres son, no es que no tengan emociones, pero los hombres gestionan diferente como esa parte emocional. De hecho, un hombre se enferma más fácil es por no reconocer la emoción, ¿sí? Por tragarse o negar el dolor o el miedo, mientras que una mujer se enferma es de no poder gestionar esa emoción. Son tantas y la dificultad para gestionarla le puede crear como mínimo una fibromialgia. Así que la fibromialgia es una de las enfermedades actuales más comunes en el género femenino y están muy amarradas a una tristeza profunda que viene guardando de años y que no sabe cómo gestionar, no sabe cómo poner límites, ni siquiera con ella misma. Mabel, yo sé que de un tiempo para acá, porque no ha sido siempre, el estrés comenzó a catalogarse como una enfermedad, porque antes era simplemente tal vez una manifestación del cuerpo, antes tal vez era una manera en la que uno le reflejaba que estaba cansado, que se dejaba manejar mucho por las diferentes emociones, pero ya a nivel médico, hasta hace, no sé, tú me corregirás cuánto tiempo fue catalogado y se ha convertido en una enfermedad que incluso podría estar en el top 5 de las enfermedades que más comunes se presentan en los diferentes seres humanos. Bueno, el estrés es la enfermedad del siglo, ¿sí? Así ha sido catalogada, porque los médicos han ido también entendiendo cómo lo emocional ahora es más común que la medicina empalme con la psiquiatría y la psicología. Antes era como que cada una por su lado y entonces el médico trataba el dolor de cabeza simplemente mirando el cerebro en su parte física y la sangre. El psiquiatra solamente medicaba por si no dormía y el psicólogo trataba de encontrar el origen emocional. Ahora estas tres ramas se han unido y la medicina cada vez le da más cabida a la posibilidad
de cómo muchas enfermedades, de hecho hoy en día se habla, investigaciones hablan del 58, perdón, del 80% de enfermedades como producto de una parte emocional. O sea, que más de la mitad de las personas enfermas en realidad tienen esa enfermedad por un origen emocional, por acumular por años esa tensión. Y el estrés, a ver, el estrés es una respuesta fisiológica, o sea, el estrés es normal, porque siempre nuestro cuerpo y nuestra mente responde a una situación externa. A la convivencia en casa, a una mañana bajo un aguacero que no me esperaba, de pronto a un trancón. Esos factores externos generan en mí una respuesta de acuerdo a como yo lo interprete. Entonces, si voy en el mío, o voy en el carro, o voy en moto, pero hay un trancón y me está cogiendo la tarde, como yo interprete ese trancón, mi organismo tiene una respuesta. A eso se le llama estrés. O sea, siempre va a haber estrés. El problema no es el estrés, sino la continua, digamos, experiencia o el consumir estrés continuo y no gestionarlo. Los estudios neurocientíficos muestran cómo un goteo continuo de estrés, eso es como una gotera realmente que termina abriendo un hueco en la estructura, en nuestro cerebro, es que termina haciendo algo en nuestro organismo. Les acabo de decir que nuestras células son microuniversos sensibles. Microuniversos, o sea que cada célula tiene una inteligencia, capta y reacciona, cada célula, y tenemos millones. Entonces cada célula recibiendo, interpretando lo que está pasando afuera, interpretando el estrés, puede empezar a volverse disfuncional, a enfermarse, a debilitarse, y ahí es donde aparecen las enfermedades. Entonces siempre estaremos bajo estrés. Lo que necesitamos hacer es gestionarlo, administrarlo, para que ese continuo estrés no se mantenga en el tiempo, porque ahí es donde aparece, por ejemplo, el cortisol, que es hoy en día mucho se habla de eso, ya no es tan nueva esa palabra. El cortisol es la hormona del estrés, y cuando mantenemos un estrés continuo, el cortisol no logra bajar. Si el cortisol no baja, entonces eso lo que hace es segregar en el organismo otra cantidad de sustancias, activa otras sustancias, impide que baje de peso, empieza a generar ansiedad, depresión, y ahí se van desenvolviendo todas las situaciones. Entonces, miren, el problema no es el estrés, sino cómo yo lo gestiono, porque siempre voy a estar en medio de algo que mi organismo necesita generar respuesta. Tengo una duda referente con eso que tú acabas de decir, Mabel, porque una de las grandes enfermedades, bueno, aparte del estrés catalogada como tal, que se están viviendo en la actualidad es el cáncer. Y el cáncer, muchos dicen, muchos, porque he escuchado a expertos en la materia, he leído un poco sobre el tema, que el cáncer sí es una enfermedad que ataca a un organismo, que ataca a un elemento, que ataca de pronto una parte del cuerpo humano, porque vienen cantidad de subgéneros o cantidad de clases de cáncer, pero que el cáncer es una enfermedad emocional de por sí, porque depende mucho de la manera en que la persona vaya manejando cada una de las cosas a las cuales se ve expuesta. Ejemplo, una quimioterapia, ejemplo, un tratamiento. ¿Cómo manejar también esta situación? Porque sabemos que, reitero, muchas personas tienen familiares, han perdido familiares que han sufrido por cáncer y que precisamente han llegado al punto de que de pronto, pues, no llegaron a manejar emocionalmente bien, y otras que de pronto les dijeron y las diagnosticaron que tienen un cáncer muy agresivo, pues precisamente buscando la manera emocional de hacerlo, se curaron y salieron adelante. Sí, como toda enfermedad, la no identificación de una emoción guardada, ¿sí? Por eso estamos diciendo que es una enfermedad emocional, es un daño provocado por una emoción no reconocida o no identificada o no gestionada. De pronto sé que tengo un enojo desde hace 10 años con alguien y no lo he gestionado y empecé a sufrir del hígado. Entonces, mucha gente lo que no sabe es que mantener una emoción continua, sobre todo una emoción negativa, el problema no es el enojo, sino mantenerlo en continuo, porque se empiezan a segregar sustancias en el organismo. Entonces, el cáncer es una de las enfermedades más estudiadas hoy en día a nivel emocional, y se ha terminado los mismos médicos
los oncólogos han empezado a darse cuenta que esos microuniversos, o sea, que cada célula responde a diferentes situaciones que viven sus pacientes. La mayoría de personas que desarrollan cáncer han, incluso yo diría que es hasta una oportunidad si la persona logra entenderlo, porque mira que muchas personas que desarrollan cáncer se dan cuenta que tienen un dolor muy grande o una rabia muy intensa, ¿sí? Son como las dos emociones más comunes en el desarrollo del cáncer. He tenido pacientes trabajando mucho su relación de pareja después de haber tenido una intervención por pérdida de un seno o por alguna situación de cáncer de cervix, de útero. ¿De dónde viene eso? Pues gracias a la vida hoy en día se puede hablar mucho más de esto y entonces hoy en día se habla de biodescodificación, o sea, cómo lo biológico tiene un código físico, emocional, se habla de bio-neuroemoción, o sea, que lo biológico y la forma en que se piensa, lo neurológico y lo emocional están conectados. Entonces se ha descubierto que personas que guardan de pronto un dolor muy grande, un duelo incluso, 10, 15, 20 años atrás, pueden desarrollar fácilmente células cancerígenas. El cáncer lo puede desarrollar cualquier persona. Todos estamos proclives a eso por muchas cosas que hoy en día también vivimos, incluso en temas de alimentación. Pero si emocionalmente no tenemos una gestión adecuada de un duelo, una rabia, nuestras inseguridades, eso puede generar diferentes tipos de cáncer. Y también es eso, ¿no? Hay diferentes tipos de cáncer. No es lo mismo tener un cáncer, por ejemplo, de útero o un cáncer de estómago, ¿sí? También hay que mirar eso. Entonces, se ha descubierto que si bien la emoción asociada a la tristeza o a la rabia o a la ira, al rencor, puede generar cáncer, pues por ejemplo un cáncer de estómago puede estar generado por una rabia no resuelta, mientras que un cáncer de seno puede estar generado por un dolor en una mujer, sobre todo en un dolor, un duelo con una pareja, con un hijo, porque los senos de alguna manera representan la femineidad, la maternidad y el erotismo, ¿sí? Entonces, entender también cada parte del cuerpo, la interpretación que tiene cada parte del cuerpo y llevar eso a emociones que traigo guardadas de hace meses o hace años, pues me va a ayudar a entender por qué mi cuerpo me está empezando a hablar. El cuerpo habla todos los días, Pipe. Incluso ni un accidente es gratuito. A veces nuestra parte emocional puede estar tan conflictuada que un accidente puede estarnos hablando de algo por resolver. Dolores de cabeza nos está hablando de algo que nos congestiona y así sucesivamente. Bueno, yo sí quiero compartir un aporte que nos hace uno de nuestros seguidores, que es María Claudia Pereira Costa, que dice total, porque nos han hecho creer que el cáncer es hereditario, pero realmente su origen es debido a una situación emocional, y nos complementa también diciendo a las insatisfacciones frente a lo que no se quiere afrontar en la relación con el otro. Entonces, mira lo importante que es tener como esa connotación y no solamente medir, sí, la parte hereditaria, que yo sé que muchas situaciones del cuerpo humano, muchas situaciones de las personas vienen con los genes. Si, por ejemplo, la mamá de uno sufrió del azúcar o sufrió de pronto de problemas relacionados con la tensión, esto tiende a generarse también a través de sus hijos, a través de la genética. Pero mira cómo el cáncer, que también se genera en diferentes partes del cuerpo y según lo que tú me dices, pues también tiene que ver con de pronto situaciones que pueden arrancar por un trauma emocional y ya se convierten precisamente en enfermedades emocionales. Correcto. Incluso, mira, el organismo es tan inteligente que hasta en la infancia se encuentran elementos de cómo el cuerpo puede hablar, ¿no? He tenido muchos niños a lo largo de estos 22 años de profesión que, por ejemplo, han sido niñas abusadas sexualmente, pueden desarrollar un flujo, ¿sí? Y los llevan y las llevan al pediatra y el flujo continúa. Y solo cuando ese infante o casi siempre ya son preadolescentes o adolescentes, empiezan a trabajar ese abuso sexual, ese flujo empieza a resolverse, ¿sí? O esas irritaciones. Tuve una paciente que
empezó a sufrir de un herpes alrededor de sus muslos, ni siquiera en su vagina o en sus genitales, sino en los muslos, muy cerca así a todo el sector vaginal. Y cuando empezamos a trabajar, ella saca abiertamente un dolor muy grande que tiene con su esposo, ¿sí? Y entonces, inconscientemente, porque esto es inconsciente, no es que se planee enfermarse, nadie se quiere enfermar, lo que pasa es que las enfermedades, por eso digo que son oportunidades, porque si lo vemos como tal, podemos adentrarnos en la parte emocional y sanarnos y resolver. Resulta que ella empieza a entender que tenía un duelo por una infidelidad de su esposo 8 años atrás. Y ella solo en los últimos 2 años empezó a generar el herpes a tal punto que ya eso le impedía intimar con su esposo. Pero era porque ella estaba haciendo un rechazo. Su cuerpo le estaba ayudando a hablarle lo que ella no podía decir con palabras. Entonces, cuando ella empieza a desarrollar esto, empezó con otros síntomas, pero estos fueron los más contundentes. Digamos que allí ella se alejó un poco sexualmente de su esposo, aunque todavía seguían juntos. Pero esa sintomatología le ayudó a ella a entender que no lo había perdonado. Y ella tuvo que sentarse a mirar si ella iba a continuar o no. Porque perdonar no es olvidar. Mucha gente piensa que perdonar es, no, es que yo ya no me acuerdo de eso. Pero cuando algo se lo dispara, vuelve la persona y se enferma o sale la rabia. No, perdonar es quitarle el poder a ese dolor, a eso que me quitó, que me restó, que me hizo daño, ¿sí? Y ahí es donde gestionamos el estrés. Porque la rabia guardada es un estrés continuo, una gota continua que de alguna manera se traslada a esos microuniversos que ya dijimos que son las células. Miren todo lo que uno de pronto puede tratar como de saber o puede de pronto tratar de manejar, pero miren todo lo que conlleva solamente tal vez una emoción guardada o una situación que haya pasado en el pasado, valga la redundancia, Uh-huh. y que genere ese tipo de avance y que genere ese tipo de que es como, ¿cómo se le puede llamar, Mabel? Como un mal silencioso que va creciendo poco a poco y que se va convirtiendo en diferentes enfermedades que son somatizadas por las personas. Sí, los duelos, las rabias, todo sentimiento que yo haya experimentado, sobre todo negativo o más bien de dolor, todo sentimiento de dolor o de enojo, de frustración, que haya impactado mi vida y yo no lo haya procesado, silenciarme no es haberlo procesado. Mucha gente piensa que no hablar del tema es, significa que ya no me afecta. Pues claro, lo metes, eso es como barrer tu sala o tu cuarto, levantar el tapete y metes el mugrecito. Entonces meto el mugrecito allí y el tapete, como su palabra lo dice, lo tapa, pero el que yo no lo vea no significa que no esté, ¿sí? Y por eso es que muchas veces aparecen depresiones, ansiedad, migrañas, cefaleas, hipertensión, problemas gastrointestinales, cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso de dónde viene? De emociones que no hemos gestionado, que no hemos administrado. Bueno, por ejemplo, por acá más opiniones de las personas que comparten con nosotros esta noche. Nos decía tía Adri, de acuerdo con María Claudia, nos han hecho creer que es hereditario, aunque también hay que ver qué comportamientos y emociones también se heredan y se convierten en patrones generacionales. Nos dice Uh-huh. María Claudia y nos complementa, las enfermedades son somatizaciones ante las frustraciones y los miedos. Y también Sayarte Pasto nos estaba preguntando, Mabel, el dolor en la columna baja, ¿qué puede estar expresando? Bueno, la columna es, si lo miramos simbólicamente, es donde ponemos, soportamos el peso de algunas cosas. Tú te pones la mochila, te pones el bolso, vas a levantar algo y lo pones acá. Digamos que la espalda, la columna, este sector es el que soporta cargas. En varios estudios que se vienen haciendo de biodescodificación y de bioneuroemoción, se identifica que hay sobre todo dos partes. La espalda alta tiene que ver con la parte emocional, la espalda baja con miedo sobre todo a temas económicos, angustia, porque me va a faltar, merecimiento. Entonces, de hecho, si lo miramos en la espalda baja, también están muy cerca los riñones. Y las personas con problemas de riñones
normalmente tienen un miedo no resuelto, son personas miedosas, con angustia para tomar decisiones. El miedo continuo, no gestionado, daña un riñón y puede generar un dolor en la espalda baja. Entonces, la columna, ¿qué hace? La columna es el soporte vital de todo nuestro cuerpo. Cuando algo en la espalda o la columna está fallando, necesitamos empezar a mirar el soporte emocional que tenemos, qué pasa con eso, me estoy sintiendo inestable, siempre hay que llevarlo como a lo simbólico. ¿Qué es un soporte? Pues algo donde me puedo recostar, algo donde puedo descansar. ¿Será que me siento sin soporte? ¿Me estoy sintiendo solo o sola? Puedo tener pareja, pero estoy sintiendo que todo lo llevo yo, o estoy en la familia, pero mis hermanos o mis padres me recargan todo a mí, o mis hijos me ponen todo y no apoyan. Entonces hay que mirar en términos de espalda y columna los soportes emocionales. ¿Qué pasa con esa parte emocional en la familia, en el trabajo? ¿Por qué me estoy sintiendo sobrecargada o totalmente sola? Bueno, más preguntas que nos hacen nuestros seguidores, Mabel, en esta noche. Por ejemplo, Julie Stephanie R. dice, cada vez que me estreso, me da conjuntivitis. Puede ser de pronto una expresión precisamente de lo que hablábamos del manejo o de la poca situación, de pronto de que la congestión de todo lo que le está pasando genere este tipo de expresión con la conjuntivitis que se le está presentando a ella, ¿cierto? Bueno, mira, dos cosas allí. Las itis son inflamaciones. Conjuntivitis, amigdalitis, apendicitis, inflamaciones, las itis. Entonces, todo lo que se inflama me está diciendo que hay algo que me ha saturado, que me irrita y no he podido ponerle límites, no he podido cortar con eso. Puede ser una relación de pareja, de familia, una amistad, un trabajo. Y como cuando es en los ojos, entonces se inflama la conjuntiva, se irrita, ¿qué es lo que no quiero ver? En el fondo, ¿qué me estoy negando a aceptar? ¿Sí? Con los ojos, la palabra simbólica. Si lo llevo al simbolismo, ¿qué es lo que no quiero ver? ¿Qué es lo que me está costando reconocer? ¿Sí? ¿Qué es lo que me está costando visualizar? ¿Hacia dónde voy? La visión, esa visión me está irritando, hacia dónde voy me está irritando. Entonces sería un poco, a ver, siempre les digo, aquí hablamos de generalidades, cada caso habría que cogerlo obviamente con mucha claridad, con esa individualidad y respeto, porque aquí hablamos de cosas generales, como para que ustedes se lleven unos tipsitos, unas herramientas, pero esto no es, digamos, la Biblia. O sea, aquí yo no estoy diciendo esto es así, ¿sí? Estamos planteando unas posibilidades para que de manera general ustedes vayan entendiendo qué les dice su cuerpo, pero el médico siempre nos ayudará a confirmar qué tenemos, y una entrevista, un diagnóstico psicológico va a ayudar a mirarte la parte emocional. Mabel, por eso es tan importante, y eso lo digo a término general, por ejemplo, cuando una persona está sufriendo de algún dolor, alguna molestia, alguna situación que le está generando ya maluquera, cuando le dicen, no, es que usted debe tomar esto, es que usted debe, es que a mí me funcionó y a mí me sirve o me sirvió en el tratamiento eso. Y hay muchas personas que hacen esta situación de automedicarse porque la otra persona le dijo que le funcionó, pero de pronto a esa persona no le sirve. Ahí donde vemos que no solamente somos organismos completamente distintos, sino que cada una de las cosas que hacen otras personas no quieren decir que a nosotros nos va a servir así tengamos el mismo inconveniente o el mismo problema. Correcto, ni siquiera a un hermano gemelo o un mellizo. Nuestros microorganismos, con todo y la genética, de alguna forma son diferentes porque interpretamos el mundo diferente. Y eso que vienen diciendo muchos de las personas que están conectadas, entre esos María Claudia, un saludo especial para ella. Ella es ex compañera de universidad, así que es mi colega. Por eso con esa propiedad nos está haciendo aportes aquí. Muchas gracias. La genética hoy en día, también ya la neurociencia está demostrando que es modificable. Claro, yo puedo tener la predisposición. La palabra predisposición se divide en dos. Pre, antes de, disposición, o sea, antes de que algo suceda, yo estoy mi cuerpo está muy disponible a recibir algo que está en la familia. Pero tener la predisposición no me
no me hace 100% víctima de algo que hay en la familia. No necesariamente tengo que repetir la historia, ¿sí? ¿Qué necesito para que mi genética de alguna manera se pueda modificar? Lo primero es hacerme cargo de entender qué hay, conocer mi familia. Por eso uno de los ejercicios más bonitos que hacemos en terapia, en psicoterapia, es construir la historia de vida del paciente. Esos son uno de mis primeros ejercicios que mando, porque cuando el paciente me trae su historia, eso es como la radiografía para el médico. El médico puede ver por dentro a su paciente a través de esa radiografía. Los psicólogos, los terapeutas, vemos a nuestros pacientes a través de su discurso de lo que fue su vida, de lo que ha sido la vida de mamá, de la abuela. Cuando entendemos que hay unos patrones continuos, unas improntas en esa familia, es que el abuelo fue infiel, el papá fue infiel y ahora su esposo es infiel. Empezamos a trabajar en eso que se está heredando. Es que en la familia hubo cáncer, sí, en el bisabuelo, en la abuela, pero tú cómo lo estás gestionando, porque si no diríamos que en todas las familias donde en algún momento hubo cáncer, que la probabilidad es muy alta, entonces hoy en día todos deberíamos tenerlo, ¿sí? ¿Por qué no todos desarrollan cáncer? ¿Por qué no todos desarrollan la diabetes, incluso si en su segunda, tercera o cuarta generación está presente? Pues porque hay una gestión diferente también en la parte emocional. Entonces, todo esto para plantearles que efectivamente nosotros, si nos hacemos cargo de entender nuestra historia, es muy importante conocer nuestra historia de vida. Hay gente que dice, no, el pasado pisado y no sé qué. No, entender nuestro pasado nos da la oportunidad de saber qué corregir, qué modificar y qué mantener. Eso te hace consciente y te hace mentalmente saludable. Así que identificar esos patrones me ayudan a modificar la genética, porque no necesariamente tengo que repetir enfermedades. Bueno, quiero agradecer los diferentes aportes, las preguntas que nos están haciendo nuestros seguidores, las experiencias y los saludos que nos están dando. Por ejemplo, Mónica García dice, excelente, amo verlos cada jueves. Y acá hay una pregunta de la Lola 0314, Mabel, que es la siguiente y nos dice, Doc, un dolor en el cuello y hombros, si no tengo sobrecarga física, ¿puede relacionarse con estrés? Totalmente. A ver, ¿el cuello qué es? Es no solo el que sostiene nuestra cabeza representa la identidad. Entonces, el cuello representa de alguna manera el sostenimiento con lo que yo me visualizo. El cuello también rota, como las muñecas, como incluso los hombros, ¿sí? Todas las partes de nuestro cuerpo donde hay de alguna manera rotación y se empiezan a afectar, allí yo sugeriría, miren un poco la rigidez, porque cuando hay dolor en el cuello, bueno, puede ser que hay mucho estrés cotidiano y ese es tu punto frágil. Todos tenemos un punto frágil. Entonces, al que le duele mucho la cabeza, ese es el punto frágil. El que primero le duele el cuello, ese es su punto frágil. Identificar el punto frágil me ayuda también a entender qué está pasando. Así que si el cuello me está doliendo, que tiene rotación, podría yo empezar a mirar con qué estoy siendo rígido o rígida. Porque cuando yo me pongo rígida o psicorrígida, cuando me cuesta cambiar ciertos planes, cuando si me cambian el turno o me cambian la ruta, yo me enojo, ahí hay psicorrigidez y la psicorrigidez tiene un origen, algo pasó, me volví psicorrígido, en otros momentos lo hemos hablado que a veces es reparando algo que no se tuvo, que me diera confianza o seguridad, entonces me vuelvo rígido con todo. Y el cuello es uno de los lugares del cuerpo donde se ve la rigidez constantemente, así que sería revisar un poquitito esa parte. Bueno, por acá nos dice también Louis Licover, entonces en mi caso, cada vez que me estreso me pongo ansiosa y lo único que hago es comer. ¿A qué se debe que solo vea la comida como mi calma? Eso le pasa más que todo. Y yo sé que le pasó mucho, Mabel, a la gente en pandemia, que se refugiaba de pronto esa ansiedad y ese estrés precisamente comiendo más de la cuenta. Claro, hay un vacío, normalmente las situaciones asociadas a la comida, que incluso como sin tener hambre, pero hay como una ansiedad, hay una necesidad de llenar un vacío y esto se compara muchas veces con la adicción. El adicto en realidad no quiere ser adicto, está intentando llenar un vacío, resolver una situación emocional.
La comida en psicología representa el afecto. Entonces, cuando yo entro en un estado de angustia, mi cerebro me está pidiendo una recompensa. Es lo que pasa hoy en día, por ejemplo, con los dispositivos y las redes sociales. Las redes sociales, TikTok, Twitter, están diseñadas para crear adicción. ¿Por qué? Porque hace una estimulación en la corteza prefrontal que está aquí, y aquí se organizan todas las emociones. Racionalmente allí nos tomamos decisiones. Entonces, cuando nosotros estamos muy estresados, el organismo busca de alguna manera recompensa. ¿Cómo se estimula esto? Desde el vientre materno, a través del movimiento, el sonido y la luz. ¿Qué hacen los dispositivos y las redes sociales? Movimiento, porque están viendo diferentes situaciones, hay un destello de luz y hay sonido. Entonces, cuando nosotros tenemos una necesidad o un vacío, o lo llenamos yéndonos inmediatamente, cuando estoy estresada me voy al dispositivo, o cuando estoy enojada me voy al dispositivo, porque busco la calma, mi cerebro está buscando con qué calmarse. Lo mismo es la comida. Cuando estoy muy estresada, la comida, mi cerebro la puede empezar a interpretar como un chispazo de satisfacción, un chispazo como de azúcar que me tranquiliza, el dulce me tranquiliza, la harina que se vuelve al final glucosa me tranquiliza, el ir al dispositivo me tranquiliza. Es porque hay unas áreas del cerebro, sobre todo acá adelante, en la corteza prefrontal, que empieza allá adentro a pedirme más de eso. Y entre más lo consumo, más lo va a pedir. Eso es lo que sucede, por ejemplo, con el adicto a cualquier droga, la heroína, la marihuana. Por eso es tan difícil que lo dejen, porque el organismo se vuelve demandante de ese tipo de acción, la acción. Entonces voy como cada que estoy estresada. Habría que empezar a ayudarle al cerebro a buscar otra forma de recompensa. Es buscando una recompensa porque estoy angustiado, solo o enojado. Paito 2055 nos da un aporte, Mabel, y dice: es cierto, hace un par de años tuve una inflamación en mis pies, fui al médico, me realizaron exámenes y no encontraron la causa. Había iniciado terapias con la doctora Mabel, ella me explicó que era un tema emocional y esos días tenía decisiones importantes por tomar con respecto a mi relación de pareja. Entonces mira cómo poco a poco nos damos cuenta de que hay enfermedades que de pronto, como tú lo decías anteriormente, no tienen esa explicación un poco lógica, pero ya entrando un poco más de lleno en la situación, en lo que ha pasado antes, te das cuenta de que pueden ser consecuencia de situaciones que tenemos ahí enclaustradas, ahí de pronto encostradas en nuestro organismo y nos están generando esa dolencia o esa afección. Nuestro cuerpo es una máquina maravillosa, espectacular, espléndida, que pues por generaciones no hemos aprendido a valorar y le hacemos mucho daño, no solo rechazándolo, sino ignorándolo, ¿sí? Porque una cosa es cuando lo rechazo, entonces lo sobreexijo, o le pongo a hacer mucho ejercicio, o le pongo muchas cirugías, o lo descuido, lo ignoro y entonces lo dejo enfermarse. En cualquiera de esos dos escenarios, el cuerpo lo único que está haciendo es soportar aquello que emocionalmente, incluso hasta racionalmente, no estamos sabiendo llevar, ¿sí? El cuerpo nos habla, el cuerpo se manifiesta a través de las enfermedades. Por eso les digo, una enfermedad es una oportunidad porque tu cuerpo se está manifestando, tu cuerpo te está diciendo algo con esos dolores de cabeza, con esos dolores en los pies, con esos miomas, con esa gastritis, con esa conjuntivitis. Tu cuerpo sencillamente se está manifestando y lo que hay que hacer es descubrir el origen psicológico de esa dolencia. Mabel, no sé cómo interpretar, te la voy a trasladar porque es una pregunta que nos hacen por interno, no sé cómo interpretarla para este tema de enfermedades emocionales y nos dicen lo siguiente: las infecciones urinarias y vaginales tienen algo que ver con eso, incluso si no se tiene relaciones, si la mujer está sana y aparecen de la nada, es lo que nos hace la pregunta a una de nuestras seguidoras, pero lo hace por interno. Bueno, miren lo que les expliqué hace un rato. Tuve un caso hace muchos años de una niña, una preadolescente, no había cumplido aún 12 años y era flujo y no tenía relaciones sexuales. Lo que estaba haciendo su cuerpo era trasladar un abuso en esta sintomatología, ¿sí? En mujeres que ya son activas o hasta en hombres activos sexualmente, todos los problemas urogenitales, entonces que la uretra, que
que la misma orina, que el mismo riñón, nos puede estar dando alguna información. Los riñones tienen que ver con el miedo, pero también hay posibilidad de que si genero algún tipo de infección en el tracto urinario o alguna infección relacionada con el conducto vaginal, lo que puedo estar haciendo de alguna manera es un rechazo a mí misma, un rechazo a algo que puedo cercano sentir, y en el fondo también hay un miedo. Entonces, siempre lo más importante es como revisar el origen psicológico de esa situación, porque siempre hay una emoción por ahí guardadita, así sea del pasado. Las infecciones están casi siempre asociadas a algún tipo de miedo o de estrés no resuelto, que hay que identificar de dónde viene. Ah, claro que hay que tener en cuenta que si estuvo en una piscina, ¿sí? A veces esas infecciones se adquieren, pero entonces, ¿por qué no todo el mundo se infecta en un baño público, sino algunas personas? Ah, porque el organismo tiene la predisposición. ¿Y por qué mi organismo está predispuesto? Algo está pasando con mis defensas, por ejemplo. ¿Por qué mis defensas están abajo? Tengo una tristeza. Las defensas abajo tienen que ver con una tristeza consciente o inconsciente. Entonces, cuando uno empieza a explorar cada caso, por eso les digo, aquí hablamos generalidades, pero cuando me siento con cada paciente y empezamos a tratar de desmenuzar, es como una brujulita que en terapia vamos buscando hasta que encontramos el conector, ¿sí? Entonces puede ser que me dio porque estuve en piscina o en un baño público, pero detrás de esa infección hay una situación emocional. No sé si de pronto tal vez como una respuesta a este tipo de situaciones que nos afectan, hablando de las enfermedades emocionales, es lo que nos dice SM Cuesta G, que nos dice que tal vez la solución ante este tipo de manifestaciones, más que todo con el estrés, es calmarse o evadir la situación. ¿Cuál sería de pronto esa primera reacción que pudiera tener cada una de las personas, Mabel, cuando uno se da cuenta precisamente de que tiene algo que lo está invadiendo y que le está generando ya una molestia constante? Bueno, mi sugerencia, primero que todo, es reconocer, digamos, la parte emocional. No es huir de eso, no es silenciarse, es empezar a buscar un origen. Segundo, darle espacio al cuerpo mismo que lo plantee, no juzgarnos. Por ejemplo, mucha gente se siente mal porque mantiene de mal genio y entonces prefiere aislarse. Pero el mal genio tiene una razón de ser, incluso muchas veces detrás del mal genio hay una depresión, y detrás de esa depresión hay un asunto no resuelto. Abren un hueco y se entierran, no hablan del tema, no buscan ayuda, y eso lo único que hace es que nuestros microuniversos, nuestras células, se vayan dañando poco a poco. Entonces, lo primero es calmarse, no es quedarse quieto, calmarse es empezar sencillamente a entender que ahí hay una oportunidad, ver esta sintomatología como una oportunidad y empezar a revisar de dónde viene. Para calmar el estrés no es encerrarse, es gestión. Gestión es que cada persona tiene una forma de gestionarlo. Hay gente que le gusta el deporte, a otros les gusta descansar, leerse un libro, necesita dormir más, porque el sueño, dormir es antes que comer. ¿Qué significa esto? Que el alimento neurológico es el sueño, sobre todo de noche, porque de noche reparamos las células. Si no dormimos de noche, allí primero hay un cambio en el manejo pues, de los tiempos en nuestro cuerpo, pero segundo, si no se duerme lo suficiente, nuestra parte neurológica se descoordina y aparecen también la ansiedad, la depresión y más estrés. Entonces lo importante es identificar qué necesito: comer mejor, dormir más o mejor, hacer deporte, escuchar algo de música, hacer pausas activas. Hay gente que ni siquiera la pausa activa la hace en el trabajo. ¿Qué está haciendo el cuerpo? Saturarse del estrés cotidiano, porque afuera hay muchos elementos a los que tengo que responder. Un jefe, unos clientes, la familia, la pareja, el tráfico, la ciudad misma. Entonces, eso que ocurre afuera, tengo un vendedor afuera, no sé si lo están escuchando, llegó el pan. Escúchale. Entonces,
todos esos factores externos, mira, eso por ejemplo es un factor externo. Si yo me enojo porque inmediatamente hay alguien afuera del consultorio, en toda la reja, con un megáfono, hablando ahí duro, y yo me enojo, y entonces, aunque sigo hablando, estoy aquí creando estrés, lo primero que va a hacer mi hígado, o las células de mi hígado, es indisponerse, ¿sí? Entonces, ¿cómo se gestiona el estrés? Identificando la forma en que a mí me gusta, cómo me calmo yo, no es esconderme, no es huir, es buscar estrategias de afrontamiento, dormir, leer, descansar, ejercicio, conversar, pero conversar con uno otro, o sea, dejar el dispositivo y conversar. Se dice que cuando tienes contacto con el otro, esto genera oxitocina, y cuando hay buen nivel de oxitocina, ¿qué hace el cortisol, que es la hormona del estrés? Empieza a bajar. Bueno, interesante para que lo tengamos en cuenta y para que también lo pongamos en práctica. Nos decía por acá también Mabel, Egnitalin, eso me pasa a mí, mantengo de mal genio todo el tiempo y no aguanto nada, pero yo creo que gran parte de la respuesta que tú acabas de dar también a la pregunta que nos hace Karen Hurtado 96 y me dices cómo podemos complementarla, es cómo puedo llegar al origen de la emoción que se está manifestando en enfermedad. Creo que en parte diste una respuesta y creo que también es buscar la manera de esa asesoría que tú das siempre con todo tu equipo de trabajo. Sí, hay personas que pues les da todavía un poco de recelo ir al psicólogo, todavía hay gente que piensa que ir al psicólogo es estar loco, no tiene nada que ver con eso, el psicólogo, de hecho necesito estar tan cuerdo para ir al psicólogo porque puedo reconocer que necesito ayuda. Las personas locas no reconocen que necesitan ayuda porque no lo pueden entender, ¿sí? Entonces les digo siempre esto, un poquito jocoso, para que podamos ayudar a muchas personas a entender que ese mito hay que tumbarlo, porque el psicólogo es una herramienta terapéutica para la salud mental en una comunidad. Entonces, poder darme la oportunidad de exteriorizar lo que siento, si no es con un psicólogo, con un pastor, con un sacerdote, con mi grupo de amigos o un grupo terapéutico, porque a veces los amigos o la familia pues se conmocionan tanto con nuestro dolor que terminan llorando con nosotros o terminan muy afectados también. Entonces, por eso es que es bueno trabajar el origen emocional con un terapeuta. ¿Cómo se trabaja el origen emocional? Normalmente se explora la historia de vida, se empieza a explorar, ejemplo, desarrollé una hipertensión. ¿Desde cuándo? No, pues que hace 2 años. ¿Qué pasó antes de la hipertensión? Hace 2 años atrás, ¿qué estabas viviendo? ¿Qué te venía presionando? ¿Con qué te enfrentaste que te saturó? Por eso se llama presión, ¿qué te presionó y generó esta presión alta? Entonces, cuando uno empieza a buscar los tiempos junto a la persona, a explorar su historia y los tiempos, de acuerdo al momento en que aparece la enfermedad, un poco más atrás de eso, las personas van tratando de entender dónde se originó. Así es como se encuentra el origen emocional, explorando la historia, los momentos y el diagnóstico mismo. Mónica García 93 nos dice, me pasaba mucho que cuando estaba casada, si durmiera bien, me despertaba cansada, me despertaba como si no hubiera dormido nada, o me sentía drenada energéticamente, pero cuando no estaba con él, así me despertara temprano, rendía todo el día y tenía energía. Eso lo puedo interpretar yo, Mabel, con que hay personas que directa o indirectamente nos están como absorbiendo esa energía y nos también quitan un poco de lo que nosotros necesitamos para todo lo que hacemos. Sí, a eso se le conoce comúnmente hoy en día como murciélagos, se me fue la palabra. Sí, se le compara como con alguien que te resta, que te saca la energía, ¿sí? Entonces, cuando una persona te quita energía, puede ser un amigo, puede ser la pareja, puede ser un familiar, incluso uno de tus progenitores. Si esa persona me drena, como Mónica usa la palabra drenar, ¿qué es drenar? Que te saca, te succiona. Si esa persona me desgasta, me resta energía, me drena la energía, pues debo empezar a identificar qué tipo de vínculo tengo. Hay personas que porque no han resuelto cosas o espiritualmente están muy cargados, llenos de rabia, de odio, o inclusive pueden tener estilos de vida complejos
que hace que esa persona esté tan cargada que al acercarse a otras también la drenan, ¿sí? O son personas egoístas, por ejemplo, las relaciones donde hay vampiros, era la palabra, vampiros, vampiro que succiona. Ahí nos dice Ana Maricel, dice vampiros energéticos. Eso, muchas gracias. Un vampiro es el que te saca la sangre, incluso te deja sin sangre, o sea, te deja sin vida. Un vampiro energético o un vampiro emocional es esa persona con la que te relacionas que te deja cansada, que siempre se está quejando o que siempre está enojada y tú tienes que estar pendiente que cómo hablas. Yo digo pisar cascaritas de huevo. Es que no sé cómo hablarle, es que si se enoja y empezamos a tenerle miedo a esa persona, sea jefe, amigo, pareja, hijo. Entonces, si yo le tengo miedo a alguien, si ese alguien me quita energía, me absorbe, me chupa la energía, debo empezar a identificar qué está pasando allí. Porque si yo no hago algo, pues el vampiro no se va a ir, sino hasta que drene todo, ¿sí? Y de aquí a que drene todo, puedes tener ya una enfermedad incluso catastrófica, como hoy en día se conoce el cáncer, ¿no? Pero vuelvo y les digo, muchas veces hasta un cáncer es una oportunidad para que antes de que sea demasiado tarde tú puedas identificar qué necesitas resolver de tu vida emocional. Obando Estela 974 nos dice, saludos, la gastritis, ¿qué origen puede tener? Pregunta ella, Mabel. Otra itis, ¿no? Dijimos que las itis son inflamaciones, normalmente están asociadas y cuando es en el estómago es lo que me trago, ¿no? Todo lo gastrointestinal, gases, gastritis, colon inflamado, diarreas, están asociadas a cosas que me estoy tragando una relación que no me da paz, me estoy tragando la rabia con tales personas, con tal situación, lo que me estoy tragando y no saco se acumula, entonces se vuelve ardor en el estómago, tengo mucha ira con alguien o estoy acumulando ira con alguien o fácilmente me da ira, pero si fácilmente me da ira, ¿por qué es? Porque no logro gestionar con tranquilidad las cosas. El colon irritable, por ejemplo, es todo eso que me trago, que me congestiona y que no sé por dónde sacar, mientras que la diarrea es aquello que no logro contener, pero también me está irritando o algo que me cayó tan mal que pasó derecho, ¿sí? Entonces son cosas que de alguna manera, y recuerden que la comida está asociada a lo afectivo, entonces, ¿qué me estoy comiendo? O sea, ¿qué cosa afectiva, qué vínculo con lo social, con lo familiar, con la pareja? ¿Qué vínculo tengo allí que mi cerebro, mis emociones no lo están procesando adecuadamente y se está convirtiendo en un problema gastrointestinal? Mabel, aparte de la recomendación que hacemos siempre, porque esto hay que llevarlo muy de la mano y decir de manera muy directa, que cuando nosotros tratamos una enfermedad, pues requerimos el apoyo, el soporte no solamente de un médico, sino también de un psicólogo, que es el que ayuda a generar y que ayuda a interpretar cada una de las enfermedades emocionales que pueden tener las personas. Bueno, uno dice, yo puedo un dolor menguarlo o minimizarlo con una pasta, pero una enfermedad emocional, ¿cómo se puede minimizar? Porque para eso no tendríamos o no podrías tú medicar una pasta. ¿Cómo podría hacerse? Simplemente con la terapia, con el proceso, con qué se podría menguar ese tipo de situación. Bueno, mira que incluso las enfermedades emocionales más clásicas, que son la ansiedad y la depresión, las medican, lastimosamente. Y digo lastimosamente porque a muchas personas piensan que con tomarse una fluoxetina o tomarse un escitalopram, bueno, lo que sea que le manden, con eso lo va a resolver, pero resulta que eso lo que hace es sencillamente tapar el origen emocional del asunto, ¿sí? Tú no te volviste depresivo porque sí. Ah, que es que vengo de familia depresiva, sí, pero algo te lo disparó a ti. Ah, es que tengo mal genio. Tú no naciste mal geniado o mal geniada. Tú desarrollaste ese tipo de emoción y se convirtió en tu forma de reaccionar y de relacionarte, pero tú no eres eso. Tú no eres depresión, tú no eres mal genio, tú no eres ansiedad. Eso se generó por algo. Entonces, ¿cómo se resuelve? Hay que trabajar en qué lo originó, como cualquier otra enfermedad, ¿sí? Lo que pasa es que mucha gente, la ansiedad y la depresión solo la consulta en el psicólogo cuando ya los están medicando psiquiátricamente, ¿sí?
Pero si las personas antes de llegar a una crisis de ansiedad que se convierte en episodios de pánico, es que siento que me va a dar un paro cardíaco, es que me da sudoración, es que me levanto a medianoche con palpitaciones, esos son episodios de pánico. Si antes de que te dé eso, tú pudieras identificar que tú traes algo por resolver, una preocupación, un malestar, si cuando empiezan los malestares fuésemos al psicólogo, creo que evitaríamos llegar a tocar fondo con la enfermedad. Mucha gente va al psicólogo cuando ya tiene un cáncer, cuando ya tiene una hipertensión, incluso porque el mismo oncólogo los manda, ni siquiera por voluntad propia, ¿sí? Entonces, igual siempre será bueno, como se dice popularmente, mejor tarde que nunca. Pero si aprendiéramos y le enseñáramos a las siguientes generaciones a gestionar el enojo, a gestionar el miedo, a gestionar la tristeza, en lugar de doparlos. ¿Cómo dopamos hoy en día a un niño cuando está aburrido? Le pasamos un dispositivo. Y resulta que es bueno que un niño se aburra, porque cuando un niño se aburre, le estamos ayudando a que él empiece a gestionar actividades de creatividad. Pero lo que hacemos es, y ya les expliqué qué hacen los dispositivos junto con todas las plataformas, es hacer una sobreestimulación que se convierte en adicción. Pero cada vez que los niños y los jóvenes y nosotros mismos, los adultos, estamos todo el día frente a esto, si estoy de mal genio, me voy a ver TikTok. Si estoy depresivo, entonces me meto a Instagram. En lugar de hacer otras cosas, de buscar otras maneras, lo que estoy haciendo es sencillamente impedir que mi cerebro busque nuevas formas de gestionar la vida misma. Y eso para un niño o un adolescente se le está volviendo lo cotidiano. Por eso cada vez a los jóvenes les cuesta más interactuar personalmente. Acá, con estos dos dedos, hablan súper chévere, aunque incluso el idioma ya también se ha modificado, pero por acá hablan, pero frente a frente no miran, les da temor, angustia, ansiedad, se ha perdido esa parte que es tan importante. El problema no son las plataformas, no es estos dispositivos, el problema es que nosotros estamos reemplazando la gestión humana, el vínculo humano por estos aparatos que son como una fluoxetina para superar una depresión. Mabel, ahora tocaste 12 enfermedades emocionales, dijiste que eran de las más comunes, como eran la depresión y la ansiedad. ¿Qué otras enfermedades, para poder identificarlas, podemos tratar a nivel genérico de las que se puedan manifestar en cualquiera de nosotros? Todas, Pipe. Es diferente tener ansiedad que tener, por ejemplo, mal genio, ¿no? O sea, las emociones son normales. Las emociones son rabia, tristeza, alegría, miedo, y son normales. Lo que sucede es que si una de esas emociones yo la experimento y no la enfrento, sino que ante el miedo huyo, ante la rabia golpeo, en lugar de gestionar eso, me escondo, evado o lo maquillo, entonces sí se pueden generar ahí sí enfermedades emocionales. Enfermedades emocionales más comunes, la ansiedad y la depresión, y detrás de eso ya pasa a convertirse en enfermedades físicas. Todas, Pipe. Desde un dolor de cabeza, una cefalea tensional, hasta enfermedades catastróficas como un cáncer, como una diabetes que puede llevar a alguien a la muerte, como la hipertensión, que pueden ser más complejas, incluso enfermedades autoinmunes. Es necesario gestionarlas desde la parte emocional, ¿sí? Cuando la inmunidad se merma, hay una tristeza que yo no estoy tratando hace mucho rato y la estoy escondiendo, la estoy evitando. Y hay muchas enfermedades de origen inmunológico que están hasta huérfanas, pero la gente no trabaja la parte emocional. Les da temor, miedo, pereza, pena ir a un terapeuta, prefieren incluso contarle a un amigo, ¿sí? Y no está bien porque tu amigo no tiene las herramientas, incluso así el amigo sea psicólogo. Los psicólogos, ¿por qué no atendemos a los amigos? Pues porque no habría una objetividad, porque se vincula a lo emocional. Entonces un amigo no te va a decir, lo que pasa es que, a ver, Pipe, usted tiene una rabia incrustada con tal figura, usted debe resolver eso. Un amigo le va a dar pena y de pronto te dice, no, Pipe, pues fresco, respirar, si quieres vamos a trotar, pero no te puede ayudar a resolver lo más íntimo
o a un amigo no se le cuenta profundamente lo que a un psicólogo sí, porque un psicólogo no es tu amigo, no está en tu círculo de trabajo, no está en tu círculo familiar, por eso no debe estar cercano a ti, para que tu inconsciente se sienta tranquilo de decir lo que tenga que decir. Las intimidades más complejas las pueda exteriorizar porque ese profesional que se preparó todos esos años con unas herramientas para coger tu información y hacerte una devolución y decirte, mira, te está pasando esto, te sugiero esto, mira si lo tomas o lo dejas. Eso es ir al psicólogo. Miren qué tan importante, y le voy a hacer esta pregunta muy breve, pero creo que la hemos respondido y la hemos contestado en otros lives. Qué tan importante es que ustedes vean los lives que tratamos jueves tras jueves. ¿Por qué? Muchos de ellos, por no decir que todos están conectados a nivel de tema y a nivel de lo que constantemente estamos recordando a cada uno de ustedes. Entonces, les dejo la recomendación para que ustedes, si no han visto los lives, por ejemplo, el de la semana pasada de traumas emocionales, por ejemplo, si no me equivoco, hace 2 semanas, 3 semanas hablamos de la autoestima, que es el amor propio, también es importante y por eso quiero compartir esta pregunta que nos hace Karen Hurtado, que es cómo puedo gestionar mis emociones de manera sana. Y mira cómo están conectados, reitero, con cada uno de los temas que ya hemos venido tratando anteriormente, Mabel. Claro, porque cuando tú gestionas, a ver, nuestras células son microuniversos sensibles, o sea que ante una situación, de acuerdo a cómo yo la maneje, o yo la manejo con tranquilidad, pero no es quedarme quieto, sino tomar cartas en el asunto y buscar cómo la soluciono, o la manejo con estrés. Si hay estrés continuo, hay un shock en esas células y se vuelven enfermedad. Si hay una gestión que me va ayudando a estar tranquilo, a ver, la felicidad no es ausencia de conflicto, la felicidad no es que todo te causa risa y nada te duele, no, la felicidad es la forma como tú interpretas la vida. ¿Cómo interpreto un aguacero en este momento antes de irme a mi casa? No, es que termino a las 8 con Pipe y justo llovió y entonces qué rabia y ahora me voy a mojar. La forma como yo interpreto lo que me sucede es lo que me dice si soy feliz o infeliz. Si yo estoy en la queja, debo trabajar mi autoestima porque claramente no soy feliz. Y entre más me quejo, el cortisol más sube. Entre más me tranquilizo o me enfoco en lo que sí hay, en lo que es bueno, o me enfoco en agradecer, los neurotransmisores, todo lo que compone la neurona, también genera unos estímulos, segrega unas sustancias que ayudan a la tranquilidad, a la oxitocina. Entonces la gente cree que, digamos, buscar pensamientos positivos es algo mágico o esotérico. No, eso tiene que ver con lo científico. La neurociencia hoy en día es muy clara. Tu felicidad es tu interpretación, es la forma como tú utilizas el raciocinio para enfrentar lo que te pasa. Ah, pues claro que ante una tragedia yo no voy a estar feliz, pero en la medida en que yo voy gestionando esa tragedia, en la medida en que voy avanzando y voy soltando aquello que me entristeció, voy aceptando ciertas circunstancias y voy viendo qué más queda, en lugar de quedarme en la rabia o en la ira, eso se llama gestión de las emociones. Y eso no lo puede hacer un terapeuta ni un medicamento por ti. El terapeuta te da la guía, te dice hacia dónde, pero la decisión es tuya. La decisión de ser feliz es personal. La decisión de ser feliz no es algo que llegó mágicamente, es una situación racional. Por eso les digo que ir al psicólogo requiere de tanta coherencia que no la tendría un loco. Entonces al psicólogo van personas normales de la cotidianidad que tienen la suficiente salud mental a pesar de su angustia, a pesar de su dolor, pero están tan cuerdos que reconocen que necesitan una ayuda y van a buscar cómo gestionar eso, y eso es amor propio. Entonces cuando hablamos de autoestima, lo único que les dije en resumen en ese live fue, hazte cargo de ti mismo. Nosotros somos responsables de nuestra felicidad, de nuestra salud física y emocional, porque si tú tienes una mala relación de pareja, de familia, laboral, tú decides hasta dónde vas con eso. Si es un vampiro energético, tú decides hasta dónde vas con eso. Si es una persona narcisista que está a tu lado, que es un vampiro, los narcisistas son vampiros, te absorben todo, tú decides hasta dónde permites.
Si tú eres una persona de mal genio, irritable, estás sufriendo incluso tu metabolismo, no logras bajar de peso o no logras subir de peso, o hay un problema ahí con la diabetes que tiene que ver también con el metabolismo, tú necesitas empezar a revisar por amor propio qué vas a hacer con eso. El amor propio no es tener una cantidad de títulos y mucha plata. El amor propio es que estés con suficiente paz interna para sentirte feliz a pesar de las circunstancias. Mabel, para finalizar o para entrar en la recta final de este live, quiero decir algo y quiero aclarar algo. Y yo creo que tú me vas ¿cómo es que es? Avalar lo que voy a decir. Porque es que acá nadie está diciendo y estamos buscando un equilibrio. Nadie está diciendo que los médicos no sirvan a la hora de pronto de gestionar o de decir que se tome algún medicamento, que se haga un tratamiento, que se haga una operación. No estamos diciendo eso, ni tampoco estamos diciendo que los psicólogos tengan la solución a todos los problemas y a todos los dolores que tiene el ser humano y que usted lo primero que tiene que hacer apenas le duela algo es ir al psicólogo. No, simplemente es buscar un equilibrio entre las manifestaciones que está presentando el cuerpo y encontrar, como bien tú lo decías anteriormente, el origen de cada uno de esos males y de cada una de esas enfermedades. Correcto. La psicología no reemplaza la medicina como la medicina no reemplaza la psicología. Son profesiones o son herramientas que se complementan, ¿sí? Es como cuando vamos a orar, independiente de la religión no va a reemplazar la medicación, ni va a reemplazar el que puedas sentirte mejor. Son herramientas, son estrategias de afrontamiento que buscamos porque hay que trabajar lo espiritual, claro, hay que trabajar lo físico, claro, y hay que trabajar lo psicológico porque van de la mano, por eso somos cuerpo, mente y alma. Nosotros no somos la mente. ¿Dónde tenés la mente, Mabel? No, está allá en la cocina. ¿Y dónde tenés el cuerpo? No, pues está hablando ahí con Pipe, pero creo que el alma está por allá como en el parqueadero. No, eso no es así. Mantienen los tres juntos. Lo que pasa es que con una de esas tres partes de nuestra vida que esté mal, las otras dos se deterioran. Entonces siempre hay que mantener un punto de equilibrio. Ahora, mantener en equilibrio no es que no te pase nada. Ojo, hay gente que dice, no, yo quisiera una vida tranquila, que no, donde yo no sufra de nada. No, miren, muchas veces esos picos son importantes en nuestra vida, porque una situación que te lleve, que te simbre, te puede llevar a mejorar tu autoestima. Una situación que te impacte te puede llevar a trabajar en tu ego, ¿sí? Entonces, ¿cuántos divorcios, cuántas pérdidas de trabajo, incluso cuántas pérdidas de alguien importante nos ha llevado a mejorar como personas? Así que esto no es la vida no es lineal, la vida es de picos. Y en esos picos hay equilibrio. El equilibrio no es esto, el equilibrio es que a veces puedes estar de mal genio, pero otro día vas a estar bien y tratas de mantenerte como en la mitad, pero es este juego. El mantenerse en equilibrio es buscar los pesos adecuados para no estar siempre muy liviano ni siempre muy pesado, sino jugar en estos puntos. Eso es el equilibrio. Y la única forma de mantener en equilibrio es vivir la vida, o sea, enfrentar lo que tenga que llegar. Si me hundo la cabeza como una avestruz, estoy huyendo. Si me arrincono como una oveja, tengo miedo. Si me voy al choque, soy como un tiburón que va a cazar lo que sea, soy agresivo. Entonces, de pronto más adelante les hablamos de eso también. ¿Qué tipo de animal simbólico soy yo? ¿Me escondo, huyo, tengo miedo o soy como una hormiga que trabaja en equipo y avanza? Entonces, hay que empezar a trabajar en nuestro amor propio. Tener amor propio no es ser egoísta, tener amor propio es identificar cómo estás, qué necesitas mejorar y cuidar primero de ti. Si tú no cuidas tu cuerpo, si no cuidas tus finanzas, si no cuidas tu matrimonio, si no cuidas tu familia, si no cuidas de ti, pues no vas a poder ofrecerle a otros. Mucha gente piensa que altruista es el que se pone de tapete y deja que todo el mundo pase por encima. No, yo puedo ser altruista, puedo ser empática, pero yo no puedo descuidarme a mí misma, porque si me descuido, lo que yo estoy dando está siendo o insuficiente, o al yo quedarme sin nada, eso que doy ya no es real, ¿sí? Así que voy a ponerlo en este ejemplo para finalizar. Nuestra salud física y mental
depende de cómo interpretamos la vida. A eso se le llama felicidad. Felicidad no es estar lleno de plata ni de la nevera llena. La felicidad es cómo interpreto la vida. Hay gente en mi consulta llena de plata, muy depresiva, angustiada, llena de temor, de rabia, ¿sí? Entonces la felicidad es cómo interpreto la vida que me dé tranquilidad. Y en esa medida estoy trabajando en mi amor propio. Amor propio implica que debo cuidar de mí para poder cuidar a otro. Nadie da de lo que no tiene. Cuando tú te pones en segundo lugar, incluso por debajo de tu pareja, tus hijos, tus padres, tú mismo te estás drenando, tú eres el que se está poniendo de vampiro, tú mismo entregas todo y te pones de último. Eso no es, ponerse de último no es bondad, no es ser solidario, eso es tener baja autoestima. Ahora, ¿qué es ser egoísta? Cuando solo piensas en ti y no te importan los demás. Pero ponerse en primer lugar implica que tú te fortaleces espiritual, física y emocionalmente para tener herramientas con que darle a otros, pero siempre dejando la parte tuya con cuidado, con reserva, para mantenerte estable y poder ser de beneficio a otras personas por mucho tiempo. Bueno, me voy a robar para finalizar esa frase o ese elemento que nos regalas esta noche, Mabel, que es la interpretación de la vida, la que ustedes deben tener en cuenta a la hora de que les surjan y que les pasen cada una de estas cosas. Y como ustedes, cada uno de ustedes sabe interpretar lo que les pasa, recuerden que pueden ustedes también consultar con Mabel y todo su equipo de trabajo todo lo relacionado con lo que les está afectando, con esa dolencia, con esa situación que ustedes de pronto no conocen cuál es, pero tienen que profundizar un poco más y cómo pueden hacerlo contigo y con toda la gente de Enlace Corporativo, Mabel. Claro que sí. Primero darles las gracias a todos ustedes que sacaron este tiempo para conectarse, para tomar sus apuntes. Sé que muchos están ahí sentaditos con la libretita. Para recomendar este live para que otros lo vean y se lleven las herramientas que ustedes se llevaron hoy. Gracias por eso, gracias por acompañarnos. ¿Y cómo contactarnos? Bueno, somos un grupo de profesionales que trabajamos desde la terapia individual hasta los proyectos más grandes de una persona o de una familia. Tenemos terapia de familia, terapia de pareja, terapia individual infantil y asesoría para jóvenes, coaching por proyectos de vida, así que con mucho gusto en el 317-740-6320, 317-740-6320. Contestando sus inquietudes, sus preguntas, haciéndoselas llegar a los terapeutas, o me consiguen por mis redes sociales como Enlace Corporativo o Psicomabel Rojas Vélez. Bueno, Mabel, como siempre, agradeciendo tu tiempo, agradeciendo tu experiencia, agradeciendo tantos buenos aportes que le compartes a cada una de las personas que nos ven noche tras noche y que nos esperan cada jueves para compartir cada uno de estos temas. Mil y mil gracias, Mabel. A ti por esta oportunidad, por confiar en mí para que todos tus seguidores y pues los míos se mantengan estos jueves aquí. Los invitamos cada jueves, así que para la próxima semana no duden en plantearnos qué temas quieren escuchar, no duden en decirle a sus amigos y a sus familiares que nos vean los jueves, inviten a la gente a que sigan este tipo de temas que son muy productivos, además sus preguntas nos alimentan a nosotros, nos permiten hablar y profundizar y le responden a muchas otras personas que seguro tenían esa misma pregunta. Gracias, Pipe, gracias a todos ustedes, una feliz y bendecida noche y recuerde, la felicidad es un asunto personal. Chao, Mabel, me quedo un rato con los seguidores despidiéndolos y también para que aprovechen en este momento y nos compartan los temas que les gustaría que tratáramos en el próximo jueves con Mabel. Lo pueden hacer ya a través del muro, lo pueden porque vamos a estar tomando atenta nota para hacer la encuesta. ¿Qué temas les interesan o qué temas quieren que tratemos junto con Mabel el próximo jueves? Y ahí los estaremos teniendo en cuenta muchos. A Carolina Herrera, a Sayarte Pasto, gracias, mil bendiciones. Egnitalin 79, a también Julie Restrepo dice, he unido a 2 personas de mi familia para que se regalen este espacio de aprendizaje. Muchas gracias a ti, Julie Stephanie, a Paito 2055, muchas gracias. Bueno, a todos los que saben que próximamente terminamos este live, va a quedar colgado tanto en la cuenta de Instagram de Mabel como en la cuenta de Instagram de este servidor. Ahí lo van a poder ver, lo van a poder replicar y también a través de nuestro canal de YouTube también van a estar muy pendientes cada uno de ustedes. Me quedo con ustedes. ¿Qué tema quieren que tratemos el próximo jueves?
Por acá me dicen constelaciones familiares. Listo, lo voy a colocar aquí. Gracias a Sayarte Pasto por tu aporte también. ¿A quién más aporta en estos momentos sobre temas? Gracias a ti, Lazo 15, por también compartir tu mensaje. Luli Cover, que nos dice gracias, Dios te bendiga. Amén a cada uno de ustedes. Entonces, ya saben, lo pueden colocar acá. Temas que quieren que tratemos el próximo jueves, o también lo pueden colocar en mensaje interno a través de la cuenta de Instagram de este servidor, a través de la cuenta de Instagram de Mabel Rojas, también el autoperdón, tema interesante, autoperdón. Acá estoy tomando atenta nota de cada uno de sus aportes. Y manejo de berrinches en niños. Wow, manejo de berrinches en niños. Tenemos pendiente un tema relacionado con la adolescencia, que lo estaremos también tratando próximamente, porque la adolescencia han pedido demasiados temas relacionados precisamente con esta etapa importante de las personas y del ser humano. Bueno, manejo de berrinches en niños, autoperdón, constelaciones familiares, fax 66762 que ingresa por acá. Y yo creo que no siendo más, me despido de todos ustedes. Gracias por sus aportes, gracias por acompañarnos en este día, en esta noche ya. Les deseo lo mejor, que puedan descansar y nos encontramos la próxima semana. De pronto les tengo una sorpresa para la próxima semana. Estén muy atentos de las redes sociales para que puedan ustedes compartir con nosotros temas específicos, temas familiares, temas personales y estos temas que tanto interesan y que tanto ustedes también aportan de una manera valiosa con sus preguntas, con sus comentarios, con sus anécdotas, con sus experiencias. Frustración en niños. Frustración en niños. Acá estoy tomando atenta nota de los temas que nos están compartiendo cada uno de nuestros seguidores. Gracias a Yarte Pasto, gracias a Ignitalim. Y bueno, les reitero mi agradecimiento completo a cada uno de ustedes, a todos los que nos están acompañando y a todos los que van a ver este live. Compártanlo, vuélvanlo a ver, estén analizándolo completamente, vean los anteriores que los pueden encontrar en nuestras cuentas. Y gracias, mil gracias por esta noche y mil gracias por también compartirla con nosotros. Que descansen. Feliz noche para todos.